Puede buscar Mateo capítulo 9, vamos a estar viendo los versículos 14 al 17. Venimos hablando de Mateo, de cómo en la semana pasada vimos que Mateo organizó un banquete e invitó a muchas personas especiales, publicanos, pecadores, ladrones, asesinos, prostitutas, toda la clase alta de Israel estaba allí en esa reunión. Entonces, de ahí viene este pasaje. Algunos lo asocian con lo que está pasando y quizás sí tiene sentido. Mientras están en esa cena, tal vez en otro lugar están reunidos los discípulos de Juan y los fariseos y están preguntándose por qué toda esa gente está comiendo y por qué no ayunan. Entonces hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Vamos a leer Mateo capítulo 9 del 14 al 17. Dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra alumbre el corazón de la iglesia. Que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual fue enviada, y es que tu nombre sea glorificado. Es que nuestra mente, nuestra vida, Señor, sea transformada a la luz del Evangelio para poder darte honor y gloria en esta tierra. Y no solo eso, Señor, sino para poder también agradarte en todo lo que hacemos. Habla a nuestra mente hoy, al corazón, Señor. Disipa la oscuridad que hay aún en nosotros. Ayúdanos. Solo si tú estás aquí, Señor, vale la pena venir un domingo. Solo si tú eres el centro de la iglesia y el centro de esta reunión, solo vale la pena estar aquí por ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. La pregunta sobre el ayuno, vamos a hablar sobre ese tema tal como usted lo ve en su Biblia. Para muchas Biblias tienen el mismo título. La pregunta sobre el ayuno. Hablar de ayuno en estos tiempos es algo que no es muy común dentro del contexto de la iglesia local. Si escucha la frase hablar de ayuno en estos tiempos es algo que no es muy común dentro de la iglesia local, pero se habla mucho de ayuno en otros contextos. Hoy en día se habla de ayunos intermitentes, de ayunos para la dieta, de ayunos para esto, para aquello. En el Evangelio de la Prosperidad se ayuna por todo. Mandan a ayunar por todo, por el perro, por el gato, por la pareja, por la casa, por el carro, por todo hay que ayunar. Pero en el contexto de iglesia local es un tema que casi no se trata y debería tratarse. Es decir, el ayuno se necesita. Entonces hoy vamos a aprender muchas cosas acerca del ayuno. Surgen preguntas sobre este tema que está en las Escrituras y debe ser enseñado en la iglesia, al igual que se enseña el libro de Apocalipsis, al igual que hay que hablar de sexualidad, al igual que hay que hablar de muchas cosas que no se hablan. El Salmo 71, 25, 26 dice lo siguiente: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay nada sobre la tierra que yo desee fuera de ti. Mi carne y mi corazón podrán fallar, mas Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. El salmista dice que él no tiene a nadie más en el cielo sino a Dios, y que en la tierra no hay nada más que él desee sino al Señor. Entonces vamos entendiendo que el ayuno tiene que ver con un deseo. ¿Por quién? Por Dios.
La bienaventuranza, recuérdela, voy a leerla, capítulo 5, ya le digo cuál de las bienaventuranzas. Bienaventurados, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El creyente debe permanecer en su vida cristiana teniendo hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque habitualmente el cuerpo tiene hambre, pero el alma no. Nadie le recuerda a usted comer, estoy seguro. Aquí nadie pone alarma para comer las 3 veces al día. O sea, a no ser que lleve una dieta muy rigurosa y tenga ciertos momentos de poner alarma, pero yo no creo que usted ponga alarma para el desayuno, alarma para el almuerzo y alarma para la comida. Pero de pronto sí le va a tocar poner una alarma para ayunar, porque es una doctrina olvidada, es algo que no se practica. Casi en todas partes del mundo y en todo tiempo, el ayuno ha tenido un lugar de gran importancia, puesto que está íntimamente vinculado a un sentido profundo de religión. Es decir, la mayoría de religiones practican el ayuno o hablan del ayuno. Quizás sea esa la razón por la desaparición del ayuno en nuestros días. Cuando el sentido de Dios disminuye, el ayuno desaparece. O sea que sí debemos ayunar, al final vamos a entender esa parte. Como creyentes debemos procurar el equilibrio en nuestra práctica de vida piadosa. No podemos decir que es prohibido ayunar en este tiempo para la iglesia, sería contrario a las escrituras. Tampoco podemos decir que se debe ayunar por todo, también es contrario. Debemos escudriñar las escrituras, pedir dirección de Dios en cuanto a cuándo hacer un ayuno, la razón de ese ayuno, el propósito de ayuno y el cómo. ¿Cuándo? Una razón, un propósito y cómo. Algunas personas alguna vez lo han hecho y ya. Alguna vez ayunaban, oraban y luego ya no ayunan, pero siguen orando, pero el ayuno sí hay que incrementarlo en la vida cristiana. Nos centraremos en el pasaje de acuerdo al contexto en el cual venimos hablando, tal como Mateo lo está presentando después de la cena que Mateo ofreció. Estos versículos no son versículos sueltos como ninguno en la Biblia y nos vemos obligados a usarlos bajo el contexto que está hablando Mateo precisamente. Y dar una respuesta a la pregunta que se plantea en el título de la enseñanza, la pregunta sobre el ayuno. Entonces vamos a ver varias cosas en el pasaje. Lo primero es ¿por qué preguntaron esto los discípulos de Juan? Lea el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? No sabemos con certeza si fue cuando él salió de la comida o fue más tarde, horas más tarde, o fue en ese momento cuando él salió de la comida, de la cena con este hombre y con la mayoría de pecadores. Pero sí sabemos algo, y es que los discípulos de Juan se han mezclado ¿con quién? Con los fariseos. Y eso ya nos pone a pensar qué pasaba con los discípulos de Juan. Porque ellos no preguntan en nombre propio, sino ellos dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos? Es raro que los discípulos de Juan se mezclen con los fariseos, porque Juan confrontó fuertemente a los fariseos. Pero hay razones. Vamos a hablar de estos discípulos de Juan. Ellos fueron algunos que no siguieron a Jesús. Andrés era discípulo de Juan, ¿se acuerdan? Y Andrés siguió a Jesús. Es decir, que aquí hay unos hombres que eran seguidores de Juan el Bautista, pero no seguían a Jesús. Juan en realidad lo que hacía era volver los discípulos de él hacia Jesús diciendo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso hacía Juan. Entonces estos hombres, al parecer, solo eran discípulos de Juan, pero tal vez no estaban siguiendo las enseñanzas de Juan, porque Juan enseñaba ¿qué? El Evangelio. Y Juan enseñaba el Mesías. Él hablaba del Mesías.
Entonces, por ahí vamos viendo quiénes eran estos hombres. Acompáñenme a Hechos 19, del 1 al 3. Hechos 19, del 1 al 3, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, note la palabra, ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es decir, estos hombres que encontró Pablo en Éfeso eran discípulos ¿de quién? De Juan. Lo cual muestra que habían varios discípulos regados de la doctrina que enseñaba Juan, pero no se habían hecho seguidores de Jesús. Juan el Bautista está en la cárcel. A esta altura del ministerio de Jesús, Juan está en la cárcel. Entonces estos hombres no tienen la influencia directa de Juan. Aquellos de sus discípulos que no habían comenzado a seguir a Jesús se quedaron solamente con ceremonias y prácticas judías tradicionales, a diferencia de los que sí siguieron a Jesús. Ellos están unidos con los fariseos. De la casa de Mateo salen y viene Jesús, y entonces le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Antiguo Testamento prescribía solo un ayuno que se llama la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Ellos tenían un ayuno establecido en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Levítico 16. O sea que sí había un ayuno legal o establecido según la ley. Levítico 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. La palabra afligir el alma tiene que ver con ¿qué? Abatir o humillar. Incluía abstenerse de alimentos. El que deja de comer es el cuerpo, pero ¿sabe quién lo siente más? El alma. Porque ¿dónde vive el alma? ¿Y el cuerpo dónde vive? ¿Dónde vive el alma? En el cuerpo. El cuerpo vive en sí mismo y sostiene el alma. Pero cuando una persona ayuna de verdad, el alma es la que siente. O sea, el cuerpo no siente nada, el cuerpo está gobernado por el alma. Por él dice: aflijan sus almas en aflicción. Dice abatir o humillar. Incluía la idea de dejar de comer. Pero la tradición judía había llegado a requerir un ayuno de 2 veces por semana, y estos discípulos eran cuidadosos en esa costumbre. Miren lo que dice Lucas 18:12. Lucas 18:12, hablando de 2 veces en la semana. Ayuno, está hablando del fariseo y el publicano. El fariseo dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí nota? Para ellos el ayuno era, mejor dicho, lo máximo. Para los judíos, pero quiero dejar claro que el Señor no está en contra de la ley, está en contra de la tradición. Él no está diciendo que el Antiguo Testamento está equivocado cuando mandaba ayunar, pero ellos habían hecho ya algo diferente. No ayunaban el mes séptimo una vez, sino que estaban ayunando ¿cuántas veces? 2 por semana. Es decir, que eran super mega recontra espirituales, 2 veces por semana. La preocupación de estos discípulos podía ser con buena intención. Ellos estaban cuestionando por qué los discípulos no ayunaban, porque ellos tenían el hábito de ayunar 2 veces a la semana, los discípulos de Juan y los fariseos. Algunas personas toman el ayuno como una salida a sus problemas. Entonces tienen esa costumbre, pero no entienden que no se trata de una costumbre. Se trata de hacer lo que
correctamente, bíblicamente como Dios lo ha establecido. Creen que ayunar les resuelve problemas de la carne, lo cual es un engaño. Muchas personas creen que si ayunan se están santificando. No, porque usted puede ayunar 3 días y pecar 4 fuertemente las siguientes 4 de la semana. La santificación no son 3 días nomás de ayuno. La santificación es toda la vida. Toda la vida del cristiano se está santificando. Hay personas que se retiran a ayunar y ellos entonces llegan, como dicen, como gigantes espirituales. Ya se creen, mejor dicho, llenos del espíritu. No oran después, no leen la palabra, no se congregan. No tiene sentido. Ese es un ayuno ¿qué? Perdido. Es un ayuno que no sirve para nada. No veían la religión como una actividad de humildad, arrepentimiento o perdón, sino como una cuestión de ceremonia y exhibición orgullosa. Leímos lo que dijo el fariseo: ayuno 2 veces y doy los diezmos de todo lo que gano. La pregunta está unida al corazón de los fariseos, y esto ya pone un problema en los discípulos de Juan, porque ellos están nombrándolos ahí. Al parecer, después que Juan fue encarcelado, ellos quedaron sin cabeza en cuanto a un liderazgo de un hombre de Dios y se habían dejado contaminar de los fariseos. Su corazón no es igual al de Juan el Bautista. O sea, estos discípulos no tenían el mismo corazón ¿de quién? De Juan. Eran discípulos, sí, pero ahora ya no estaban siendo enseñados por Juan, lo cual los pone en una condición muy diferente. Segundo, la respuesta del Señor es otra pregunta. El segundo punto, vamos a ver la respuesta, y lo hace ¿cómo? A través de una pregunta. Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Señor le gustaba siempre responder con preguntas. Era una característica de su enseñanza, de su ministerio. Él les hace una pregunta, le dice, bueno, usa la analogía de una fiesta de bodas y le dice, ¿pueden los que están de bodas tener un luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Usted a qué va a una boda? ¿A ayunar? O sea, ¿alguien ha ido a una boda en ayuno? Es ilógico. Usted va a disfrutar, va a alegrarse porque esa pareja se casó. Usted está feliz porque esa familia está por fin. Tal vez usted esperaba hace mucho tiempo que se casaran y usted dice, menos mal me invitaron porque yo no me quería perder esa celebración tan importante. Y usted va en todo caso a disfrutar una comida. Cristo contestó con un lenguaje figurado. Recordó una fiesta de boda que es un tiempo de regocijo. Mire cómo eran las fiestas de bodas. Las fiestas de bodas no eran organizadas, o sea, no era como ahora que se organizan. Y los invitados reunidos esperaban hasta la llegada del novio, o sea, el novio era, en esa época no era la novia la que llegaba, que se hacía esperar, sino era el novio el que era importante y él llegaba después. La novia ya estaba ahí esperándolo. ¿Se acuerdan del novio y las 5 vírgenes? Él llegó. Ellas están ahí esperándola, ellas son las doncellas de la novia, ellas están esperando al novio. Así eran las fiestas. Cuando el novio llegaba, digámoslo en término colombiano, se prendía la fiesta. Ahí era donde realmente empezaba. Nadie sabía qué iba a pasar, no había nada, primer punto, segundo punto, tercer punto, no había nada organizado. Tan pronto llegaba el novio, empezaba la fiesta ¿de qué? De bodas. Cuando la fiesta comenzaba era un tiempo de regocijo para todos los presentes. Cristo dijo, tal como sería inapropiado esperar que los invitados a una boda ayunasen, del mismo modo es inapropiado que los discípulos ayunen mientras yo estoy con ellos. ¿Por qué no deberían ayunar? ¿Qué piensa usted? Es sencilla la respuesta, porque Dios está con ellos. ¿Qué haría usted si Dios está a su lado en carne y hueso? ¿Necesita ayunar? No. Lo que necesite le dice, Señor, ¿me puedes ayudar con esto, por favor? El Señor no le va a decir, ve y ayuna. Dice, no, yo estoy aquí. ¿Para qué ayunan si yo estoy aquí?
Yo los conozco, yo puedo decir qué piensa Pedro, qué piensa Andrés, cómo está la familia de cada uno. Yo sé todo de ellos. Ellos no necesitan ayunar. Las bodas judías eran tiempo de festividad especial. Mire la diferencia. Las parejas no se iban de luna de miel. Eso es algo de ahora. Prácticamente es una tradición y tranquilo que la luna de miel es válida, ¿no? Si se va a casar, no vaya a dejar de ir. No vaya a decir, no, ahora dijeron que era una tradición, ya me salvé de la luna de miel. No, 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 no. Era la cultura de ellos. Las parejas no se iban de luna de miel. Se quedaban en sus casas y por una semana después de la boda, la casa estaba abierta para recibir invitados. O sea, después de la boda, una semana seguía llegando gente a celebrar la boda. El esposo y la esposa eran tratados e incluso llamados como un rey y una reina. Sus amigos participaban de la alegría de la fiesta con ellos y los amigos más cercanos eran llamados los hijos de la cámara nupcial. O sea, los más cercanos los llamaban así. De modo que a la luz de lo dicho, es evidente que la respuesta del Señor está revelando un poderoso y elevado reclamo de parte de Él mismo y una solemne profecía tocante a su muerte. Él está diciendo, note, el esposo va a morir y entonces sí podrán ayunar, deberán ayunar. Es muy difícil ver una profecía ahí, ¿cierto? En ese versículo 14. Vendrán días cuando el esposo le será quitado. Note lo que dice. No dice que el esposo se va a ir voluntariamente. Lo van a quitar. ¿De dónde lo quitaron? De su iglesia. De lo que la novia que estaba ahí con él. A la iglesia le quitaron el Señor, se lo arrebataron, lo mataron en la cruz del Calvario. Y él dice, cuando eso pase, van a necesitar ayunar porque no voy a estar de la misma manera. Igual voy a estar, pero no de la misma manera. No era el Dios carne y hueso con ellos. El Señor estaba consciente de esa realidad, sabía que su sacrificio era inevitable. Por eso dice, pero vendrán días. ¿Cuáles días? Estos días el esposo se fue. ¿Se acuerda la otra parábola? Que él se fue y dejó la finca. Y dice que luego viene ¿a qué? A pedir cuentas. Él va a venir después, pero en este momento nosotros somos como ese ejemplo que estoy poniendo de la boda. Nos quitaron el esposo, se fue. Está con nosotros, sí, pero cuando regrese será diferente para nosotros. Cuando Él vuelva, nunca volvemos a necesitar ¿qué? Ayunar. Pero la iglesia no ayuna, ese es el problema. Era correcto que sus discípulos se regocijaran porque Él estaba presente con ellos. El tiempo vendría, sin embargo, cuando ellos adecuadamente llorarían y ayunarían. Esta parte no se habla en la Escritura. Nunca se habla que los discípulos lloraron por la muerte de Jesús. Siempre se aparece que hubo la cruz, luego Él se apareció y luego Él se fue y ellos siguieron su vida en Pentecostés. Pero póngase a pensar si estos hombres en esos 3 días antes de que resucitara no lloraron. Tuvieron que haber llorado y haber llorado bastante por su Señor. Eran humanos, acuérdese. Y ellos todavía no entendían el misterio de la resurrección. De modo que el otro lado de la luz y del gozo de su presencia revoloteaba la sombra de la inexorable cruz. O sea, detrás de esa palabra que él acaba de decir, empieza a verse una sombra llamada ¿qué? La cruz del Calvario. Él está diciendo, un día van a ayunar porque yo voy a morir. Debemos con mayor seguridad relacionar ambas cosas. El gozo del presente debe conducir a la violencia de los sufrimientos del Mesías, porque ese es el cumplimiento del plan diseñado de Dios. Ese gozo tenía que ser impresionante, estar con Jesús, escucharlo, verlo, ver su sabiduría, ver el poder para sanar enfermos. O sea, nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Estar al lado de Cristo cuando sanó los enfermos, echó fuera a los demonios, resucitó a los muertos. ¿Qué sentirían esos discípulos? Paz,
gozo. Yo creo que no les preocupaba absolutamente ¿qué? Nada. Y Él les dice, así están mis discípulos en este momento, a los discípulos de Juan y a los fariseos. Entonces es absurdo que estén tristes. Es absurdo que guarden luto porque yo no he muerto, estoy vivo. Todo aquel que conociera a Cristo en esa época no debería ayunar. Tenían a Dios con ellos, a Emmanuel, Dios con nosotros. Un ayuno siempre carece de sentido si se realiza por hábito y no resulta de profundo interés y de un clamor verdadero por una necesidad espiritual. Escuche, ¿quiere ayunar? Puede hacerlo. Tiene que ayunar por una necesidad ¿qué? Espiritual, nunca física o material. Siempre ¿qué? Espiritual. Lo que hablábamos ahora en la oración en la escuela. ¿Qué sientes que no has sido formado en tu corazón o que estás batallando en esa área y dices, no, me cuesta la fe? Dios, tu palabra dice que el don de la fe es para todos tus hijos. Yo soy tu hijo y me cuesta creer, pero primero hay que reconocerlo. O sea, si no lo reconozco, pues nunca lo voy a pedir. No es mire lo que dice aquí, no es un hábito. Todos los martes voy a ayunar durante toda la vida, no mienta, o sea, ¿sí? ¿Qué pasa que un martes no puede ayunar? Se va a sentir condenado porque se vuelve religioso. Un hombre que escribió un libro sobre el ayuno, él decía que él empezó a ayunar todos los miércoles y duró ayunando muchos años todos los miércoles, hasta que un día se dio cuenta que no era más que un hábito religioso, porque no tenía ningún sentido, lo hacía por rutina. El ayuno no es una rutina, no es un hábito, es algo especial que Dios pone en el corazón del hombre cuando él debe ayunar y es guiado ¿por quién? Por el Señor. Si se realiza por hábito, no resulta de profundo interés y clamor por alguna necesidad espiritual. Ir a la iglesia el domingo es algo hipócrita si se hace aparte de un deseo auténtico de adorar a Dios. Cuando tú vienes aquí a la iglesia y solo piensas en los problemas que tienes, eres un hipócrita. Con amor te lo digo. Porque tú no has entendido a qué se viene a una iglesia. ¿Se viene a qué? A adorar. Y mis problemas, tranquilo, o sea, tranquila, ¿no? El Señor los conoce. Mientras adore, tranquilo por sus problemas. Pero si vengo porque es que necesito la solución esta semana a un problema que está pasando y vengo con la intención de que la palabra sea específica para ese problema que yo estoy viviendo, es hipocresía. Entonar un himno es solo un simulacro de adoración si no viene de un corazón que busca alabar al Señor. ¿Se escucha? Entonar un himno puede ser un simulacro, una apariencia de adoración, si en mi corazón yo no le digo, yo quiero ¿qué? Agradarte. No se trata si sabe o no sabe cantar, al menos sepa adorar. Si usted sabe cantar pero no adora, lo siento. Pero si sabe adorar aunque canta mal, adora. Y no estoy diciendo que no debamos cantar bien, aclaro. Ojalá todos aprendamos a cantar mejor cada día. Tercero, lo viejo y lo nuevo. Aquí es donde nos vamos a quedar un momento. Lo viejo y ¿qué? Lo nuevo. Entonces, la pregunta que hicieron los discípulos de Juan y los fariseos tiene una connotación un poquito religiosa. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ellos lo hacían por religión 2 veces a la semana. Luego vimos que el Señor le da la respuesta y le dice, yo soy Dios, yo estoy aquí, usted no se preocupe, no necesita ayunar, deje que los que no me tienen ayunen, los fariseos y los discípulos que no eran realmente discípulos del Señor. Ahora viene la parte donde dice, le puse como título a ese punto, lo viejo y lo nuevo. Y es versículo 16-17. Ya los vamos a leer, no se preocupe. El Señor usa 2 ilustraciones similares. Una tiene que ver con una tela de paño vieja
y lo que implica remendarla con un paño nuevo. La otra habla de una bota de cuero vieja donde no se puede guardar vino fresco o nuevo. Esto ya lo predicamos alguna vez cuando hablamos del ayuno y el Marcos lo vimos, pero estoy seguro que si hiciese preguntas no hay recordatorios. Entonces, lo antiguo y lo nuevo nunca han sido compatibles. El hombre viejo no se puede amoldar al nuevo y el hombre nuevo no se puede amoldar al viejo. Usted no puede ponerlo del hombre nuevo, que es lo que Dios le está dando en este tiempo de su vida, y guardarlo allá en el hombre viejo. Y no puede traerlo del hombre viejo y ponerlo ahora en el hombre nuevo. Los viejos hábitos no sirven para el hombre nuevo. Él necesita ¿qué? Nuevas cosas, una renovación de la mente y del corazón. El antiguo pacto no es igual al nuevo pacto. Cuando estudiemos la teología pactual, nos vamos a dar cuenta que el antiguo pacto es diferente al nuevo pacto. El antiguo pacto fue escrito en piedras y el nuevo pacto, ¿dónde fue escrito? En el corazón. Estamos estudiando esa parte en la materia que estamos viendo de credos y confesiones. Y eso me pareció muy interesante, que el antiguo pacto estaba escrito en un pedazo de piedra y por eso se podía ¿qué? Romper. Piensa en esto. El nuevo pacto está escrito en su corazón. ¿Cómo lo rompe usted si está escrito en su corazón? Tiene que romper ¿qué? Su corazón. Está escrito en el corazón, no lo puedo romper. Tendría que dañar ¿qué? Mi corazón. Piense escribir algo en un pedazo de carne, hagámoslo más literal. Escriba algo en un pedazo de carne y escriba algo en una piedra. ¿Qué es más fácil quitar? Lo de la piedra. Y si quiero quitarlo de la carne, me toca destruirla totalmente, porque ahí está escrito. Es así. El ayuno que practicaban los judíos no era útil. Ahora debían aprender a ayunar con un corazón diferente, buscando al Señor para agradarle, glorificarle. No era por cumplir un ritual. Y vuelvo a aclarar para que no se confunda, el Señor no está confrontando la ley, porque Él es la ley en sí mismo. Él está confrontando ¿qué? La tradición. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Hablar un poquito de ¿qué? De la tradición. Tenemos aquí una enseñanza acerca de la importancia de no vivir bajo tradiciones de hombres. ¿Cuál era la tradición del momento? El judaísmo. El judaísmo terminó con la venida del Mesías. Ya no se necesitan rituales moralistas para ser aprobados por Dios. Ahora tenemos la gracia, la misericordia, el perdón, el amor, la libertad de Dios. ¿Y dónde se hace eso visible? Yo lo leo y es difícil decir dónde está la gracia, dónde está la misericordia, dónde está el perdón, dónde está el amor y dónde está la libertad. Son frases intangibles. Entonces, ¿cómo se hacen visibles? Se hacen visibles en el creyente, en su manera de vivir, en que ya no está gobernado por tradiciones de este mundo y mucho menos tradiciones de las religiones. Y ya no está gobernado por la sencilla razón, porque Cristo nos capacita para vivir llenos del Espíritu Santo. O al contrario, también se puede decir, el Espíritu Santo nos capacita para agradar ¿a quién? A Cristo. Versículo 16, vamos a ir despacio ahí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es una locura cuando uno lo ve de una manera práctica. Cuando se saca de un vestido nuevo, note la frase, nadie pone remiendo de paño nuevo. No es que tenían una tela de paño, sino que a veces también tomaban un vestido nuevo y le sacaban un pedazo para arreglar el viejo. ¿Cuántos vestidos se dañaban? 2. Lo viejo daña lo nuevo siempre.
El hombre viejo no tiene compatibilidad con el hombre nuevo, lo va a dañar. Ambos van a salir afectados. Todo lo que tengo de ese hombre viejo que ponga en mi vida nueva me está haciendo daño en mi relación con Dios. Necesito, definitivamente, no se puede remendar. ¿Cuántos remiendos hay en su vida? Piense. Yo sé cuáles habían en mí y por ahí pueden quedar todavía algunos remiendos. Algunas personas son solo remiendos de aquí para allá. Remiendos de papá, remiendos de mamá. ¿Sí me estoy explicando? La tradición. Tiene remiendos del papá, tiene remiendos de la mamá, tiene remiendos de la cultura. Y un poco de cosas que vive que son solo ¿qué? Remiendos. No se puede porque en este caso se dañaban los dos vestidos, ambos quedaban sirviendo para nada. El evangelio no admite mezclas de ningún tipo. No se puede mezclar con ninguna religión, no se puede mezclar con ninguna tradición. No podemos traerle al evangelio porque esos son sistemas de vida humanos que las personas creen que van a funcionar. Las personas dicen, es que siempre me ha funcionado así, siempre lo he hecho así. Y ahora el evangelio te dice otra manera de vivir y chocas. Dice, uy, no, pero es que no se puede de otra manera. No. Si es para agradar a Dios, no remiende. O sea, haga las cosas como la Biblia dice. Vamos a contaminar el evangelio verdadero y entonces ese evangelio verdadero no tiene la misma fuerza y el mismo poder. Escuche, no porque el evangelio deje de ser verdadero, sino porque el hombre lo contamina, lo vuelve viciado, lo daña. Y ese es el problema, le mezcla cosas. Por eso muchas costumbres cristianas son malas. Gracias a Dios venimos de un contexto donde Dios nos ha ido dando entendimiento de lo que no se debe hacer como creyentes, ¿sí? Hacíamos muchas cosas que creíamos que eran buenas y la final son obras de la carne, son emociones, son pensamientos del hombre. Hay personas que aún asistiendo a la iglesia cristiana conservan tradiciones. ¿Sabe por qué las conservan? Para que antes de decirle algunas, porque hay un temor en su corazón a ser rechazados, sobre todo por la familia. O sea, si nosotros hablamos de tradición, tenemos que hablar de ¿qué? De familia. Porque usted no tiene las tradiciones de un desconocido, usted tiene las tradiciones que aprendió en la casa, las que les transmitieron durante años. Es más, muchos dichos que tenemos son ¿qué? Tradiciones. Unos son inofensivos, tal vez, y otros pueden que no sean tan inofensivos. Por ejemplo, ahorita se acerca una fiesta muy conocida el 31 de octubre, donde muchos creyentes participan de diferentes maneras. Algunos participan, son tan, o sea, llegan a ser tan ciegos asistiendo a una iglesia X, así no sea una iglesia, la mayoría, así no sea una iglesia local, la mayoría de iglesias hablan de este tema, la mayoría. Pongámosle que el 80% de iglesias hablan de este tema. Otras no hablan de ese tema, pero escuche cómo participan. Algunos llegan a participar tan fuerte que ellos mismos se disfrazan siendo personas viejas, ¿me perdona? Viejas me refiero grandes, ¿sí? Y siendo personas que asisten a una iglesia. Y ellos mismos caen en el error de ¿qué? Disfrazarse. Otros disfrazan a sus hijos de animalitos tiernos, el osito, la abejita, para no caer en pobrecito, pobrecita, es que es un rechazo. Piensan que el niño se va a sentir rechazado si no participa de esa tradición. Entonces, no, pero es que yo no lo disfracé de Satanás. No, participaste de la fiesta. Hay un versículo, yo lo entendí, yo creo que por ahí a los siguientes mesecitos de haberme convertido, o que el Señor tuvo misericordia de mi vida, yo lo entendí con este versículo. Siempre lo he usado para ese tema, Efesios 5:11. Y le voy a mostrar por qué si ese texto se refiere no solo a esa tradición,
sino a muchas tradiciones. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas, dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es una vergüenza que un cristiano participe de todo eso. Puede participar enredándose comercialmente, puede participar disfrazándose o puede participar disfrazando a sus hijos. Así puede participar. Eso suena legalista. Y alguna persona vendrá un día al sermón y dirá: yo no vuelvo a esa iglesia por lo que predicó. No interesa. Pero le voy a mostrar por qué dice Pablo eso. Dice versículo 4:27. Note el contexto en el cual viene Pablo hablando. 4:27 de Efesios. Ni deis lugar al diablo. Pablo viene enseñando a vivir a Efesios, a la iglesia de los Efesios. Él viene enseñándole a ellos y le dice: compórtense así. Le dice: ni deis lugar al diablo. Y le dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego sigue avanzando y en el capítulo 5 dice: andad como hijos de luz, no de las tinieblas. Y le guste o no le guste a la gente, es una fiesta que tiene que ver ¿con qué? Con las tinieblas. No es el día de los niños, iglesia, es el día de los muertos. Eso es el 31 de octubre. ¿Es el día de qué? De los muertos. El 1 de noviembre se celebra la fiesta ¿de qué? De los muertos. Una noche más lo corrieron, ¿sí? Aquí se celebra el 1 de noviembre. ¿Sabe qué se celebra el 31 de octubre? El día de la Reforma. Esa es la celebración correcta. Alguien dirá: ¿y es una tradición? Sí, pero es una tradición que edifica. O sea que hay tradiciones que vienen a no ser tan dañinas como estas tradiciones que estamos hablando. Otros en su más, ¿cómo lo digo para que suene bien? Otros en su bondad extrema compran dulces. Entonces no lo saco, pero le compro los dulces. A ver, o sea, la pezuña, o sea, la uñita, o sea, la uñita ahí metida. ¿Para qué? Enséñele desde pequeño, explíquele, dígale. Eso no lo va a dañar, eso no le va a dañar el corazón, le va a enseñar, le va a traer luz. Yo lo entendí y yo no estaba de acuerdo. Y tuve problemas con eso serios porque yo no estaba de acuerdo. Yo nunca salía porque tenía otra vida, nunca tuve tiempo para esas fiestas en mi niñez. Entonces yo tenía otra vida peor que salir a pedir dulces. Entonces no necesitaba salir a esas tradiciones. Yo vivía en las tinieblas, entonces no necesitaba celebrar las tinieblas. ¿Para qué? Las festividades de Navidad tienen muchas prácticas que no son más que tradición. Ese es otro punto de tradiciones. Las fiestas comerciales, donde lo más importante es hacer todo lo que el mundo hace. Estamos llenos de fiestas comerciales. ¿Y por qué la iglesia no celebra el Día del Padre? Porque la Biblia no celebra el Día del Padre, sencillo. ¿Y por qué la iglesia no celebra el Día de la Madre? Porque la Biblia no celebra el Día de la Madre. Entonces, ¿qué celebra la iglesia? El Día del Señor. ¿Te gustan las fiestas? Tienes cada 8 días una, eres bienvenido. A los fiesteros, a los rumberos, a los que luchan. Uy, es que la lucha mía es la rumba. Cada 8 días tiene una. Entonces deje de luchar y venga y diviértase y recíbalo en el Señor. Los agüeros, ese es otro asunto serio el fin de año. No tengo tiempo, luego vamos a hablar de eso más profundo. Es que mi mamá dijo, es que mi abuela lo hacía, es que mi amigo de toda la vida siempre le ha funcionado. ¿Y qué dice la Escritura respecto a lo que practicas? ¿Es agradable a Dios o es agradable a los hombres? Esa es la tradición. ¿A quién querían agradar los discípulos de Juan? A los fariseos.
¿A quién querían los discípulos, los fariseos agradar? A sí mismos. Los que, me acordé de un hombre que íbamos a almorzar y siempre era con el plato. O sea, apenas iba a arrancar a comer, cogía la cuchara y tin, tin. Si era la sopa, le hacía hacia la sopa. Yo lo miraba y le decía, ¿y eso qué? Decía, pues bendiciendo la sopa. Ah. Y otros salen de la casa y ya sabe. Eso es rápido, ¿sí? Todo eso es tradición, no tiene sentido. O sea, Dios no te va a proteger más porque te persinaste. Dios no te va a bendecir más porque hiciste una frase, ¿sí? Hay gente que no se persina, pero tiene una frase personal, célebre. O sea, usa su propia frase para creer que esa muletilla lo va a guardar. Me cubro esta. Hay gente que sale y se cubre, apenas sale. Me cubro con la sangre, Señor, hoy protégeme. No, el creyente está protegido desde el momento en que nace de nuevo hasta el día que parte a la eternidad. La protección de Dios está sobre él, punto. Que se le olvidó orar, tranquilo que si se muere ese día no va al infierno, o sea, ¿sí? Por favor, no sea religioso, pero no lo vaya a tomar al contrario y diga, no, pues todos los días se me puede olvidar y no me voy a perder. No, no haga del olvido una tradición, por favor. Ahora el versículo 17 habla del vino nuevo, dice lo cual, volvemos a Mateo, versículo 17 de Mateo 9. Pone el otro ejemplo, ¿no? Ahora habla del vino en odres viejos. Dice, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto está haciendo referencia a lo mismo, al evangelio de la gracia, que no admite pensamientos que justifiquen al hombre. Estamos en un tiempo muy cuidadoso en cuanto a lo que es la verdad y el sincretismo. Un hombre amigo de otra iglesia compartió una publicación y al final escribió, dijo, puedes darme tu opinión de lo que piensas, ¿sí? Entonces yo le escribí, le dije, como tú pides la opinión, te voy a dar mi opinión. Y él decía que la lujuria no era una obra de la carne. Decía, ¿quién te dijo que la lujuria es una obra de la carne? Y empezó a dar su explicación. La lujuria es simplemente los deseos reprimidos que tienes por todo lo que te ha pasado en la vida. Fuiste abusado, fuiste maltratado, tus padres te abandonaron, tu papá murió, todo eso. Entonces yo le mandé un audio y le dije, hola, ¿cómo estás? Le dije, como tú escribiste que se puede opinar, yo quiero opinar, pero personal, no por el Facebook, sino en su personal. Y le dije, lo que tú estás compartiendo es absolutamente antibíblico. Le dije, si tú enseñas en una iglesia a grupos de jóvenes, te invito a que escuches lo que tengo que decirte sobre la lujuria. Y le cité los textos, le dije, en tal parte Pablo dice esto, en tal parte llaman a lujuria como un pecado de la carne. Lo que estás haciendo es promoviendo el humanismo, porque todo el mundo le va a echar la culpa a alguien de su pecado. Mi papá me abandonó, entonces por eso me volví así. O sea, termina uno llorando sinceramente con esas historias de victimismo. Y el hombre deja de ser responsable. Algo que el Señor hace antes de iluminar la mente de un pecador muerto es darle una vida nueva. Y si no, nunca entenderá el evangelio. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, para que así pueda ser receptor de las verdades del evangelio por medio de las escrituras. Dios nunca le va a dar un botín y un tesoro a un muerto. Siempre lo va a poner en una persona que ha recibido ¿qué? Vida. ¿Cuál vida? La de Él. Cristo entra primero al corazón del pecador y Cristo recibe las verdades que ese pecador nunca podrá entender y Él empieza a darle el entendimiento despacio y empieza a quitarle todas esas tradiciones que uno trae del mundo y de su propio corazón. Hay unas que son del mundo, hay unas que son de la familia y hay otras que yo me invento, ¿sí? Hay unos que cada uno crea su propia teología, su propia historia, su propia vida y termina haciendo de eso una doctrina.
Si el creyente no se renueva constantemente en la palabra de Dios, la oración y el estudio de las escrituras, es un odre viejo. Hablo a los creyentes de la iglesia, todos los que están acá, gracias a Dios. Si usted no se renueva orando, estudiando la palabra, congregándose, aprendiendo, deseando conocer más al Señor, usted es un odre viejo y no se puede echar vino nuevo. Entonces escuche esto. Cada semana usted viene y se sienta acá y cada vez que entra el vino nuevo se está saliendo, porque el odre viejo se rompe, no tiene capacidad para recibir lo nuevo. Pero eso no sucede porque sea culpa de la iglesia. Sucede porque usted no se está renovando personalmente entre semana. Entonces el domingo lo que logra entender es poquito y el lunes se le olvida. O sea, cualquier parecido con la realidad, ya sabe, es solo coincidencia. Y me toca decir, como dicen todos los pastores, eso no pasa en esta iglesia, gracias al Señor. Aquí todos recuerdan todo. El odre viejo es el que no retiene, el vino nuevo se pierde, dice la palabra. No puede retener lo nuevo, le choca que se le diga la verdad. ¿Y por qué le choca? Porque quiere seguir viviendo bajo las tradiciones de pensamientos, porque quiere seguir viviendo bajo los malos hábitos, porque es terco o es terca como el hombre. ¿Qué pensaron que iba a decir? Es terco y es terca como el hombre. El hombre es más terco que la mula, por eso es un elogio decirle que es como una mula, es un elogio. Eso es para suavizar la terquedad. No, el hombre no es así, el hombre es terco y es más terco que la mula. Algunos dicen que es como una mula. No, la mula es más dócil. El hombre es menos dócil. Algunos luchan con la ignorancia y se excusan en que no es bueno aprender. ¿Quieren saber por qué no quieren aprender? Porque no quieren obedecer. Por eso. Su rebelde interno, ese hombre viejo, le dice al nuevo que no necesita aprender. De hecho, le quiere robar lo que aprende. Le dice, ¿para qué aprende? O sea, ¿sí? Es como el indigente que está en la calle y le dicen que le regalan un curso de rehabilitación, pero que tiene que bañarse. Por no bañarse, él no quiere ir. Y se lo digo en serio. Lo conocí muchos hombres que solo bañarse era un problema. Llevan años sin bañarse. ¿Usted no cree que hay personas que pueden vivir años sin bañarse? Yo sí creo. No quiero profundizar en ese aspecto. Bueno, pero el solo pensar que tiene que ir a una ducha, él prefiere quedarse ahí. Solo pensar que tiene que esforzarse para ir a hacer una fila para comer, no quiere. Ahí le llega la comida, ahí pasan y se la dejan la gente que le gusta darle comida a todo el que está mal. ¿Sí me explico? Ahora el creyente es igual, él no quiere dejar los malos hábitos, no quiere dejar de ser terco e ignorante, porque sabe que eso le demanda ¿qué? Compromiso. El esposo que siempre se excusa en todo porque no quiere amar, sencillo. No sabe y tampoco pide. Es serio, no sabe amar, tranquilo. No se preocupe que eso no es pecado, no saber amar. El pecado es no pedir que Dios le enseñe a amar. Ese es el pecado. Porque es que ningún hombre sabe amar. Ninguna mujer sabe sujetarse, mujeres. Ustedes no saben sujetarse. Pero como ya saben la verdad, entonces ahora ¿qué tienen que pedir? Enséñame a sujetarme. Entonces le dicen a la mujer que cambie y dice, no, porque me toca sujetarme. Y le dicen al hombre que cambie y dice, no, porque me toca amar. Entonces preferimos seguir donde estamos. El médico Lucas, acompáñenme a 5:39 de Lucas, añade una frase más a ese pasaje, diferente a Mateo 5:39.
dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esto es todo un proverbio ahí. Esa frase no está en Mateo, no la usa Mateo, pero tenemos que mirar por qué Lucas la añadió. Y ninguno que beba del añejo, hablando del vino, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas, hablando de este mismo pasaje, añadió esa parte. Si notamos, esa frase se usa muchas veces hoy como una tradición. Escuche, mire la tradición, lo viejo es mejor. ¿Se ha escuchado esa frase de algunas personas? Todo tiempo pasado fue ¿qué? Mejor. Falso, es mentira. Ningún tiempo ha sido bueno, ningún tiempo ha sido mejor. Todos los tiempos han sido malos debajo del sol, porque todos los tiempos están llenos de pecadores. No se engañe con frases populares. Son simples frases tradicionales que han pasado de generación en generación y se usan para justificar nuestras vidas, porque en realidad no conocemos la verdad que libera de la tradición. A la hora de beber, voy a explicarle por qué es falso. Él lo hace a propósito, Lucas, porque el pasaje habla de las tradiciones de los judíos. Entonces él dice, ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo. Dice, o sea, ninguno que haya probado la tradición quiere conocer realmente el evangelio, porque dice que el añejo es ¿qué? Mejor. Ellos no querían de ninguna manera y no iban a permitir que Jesús viniera a cambiarles sus tradiciones. Y si el creyente no quiere que Jesús le cambie las tradiciones, difícilmente lo va a conocer. Debe despojarse de esas tradiciones. A la hora de beber, el bebedor ya no le importa el sabor. O sea, cuando una persona empieza a embriagarse, ya no le importa qué toma. Ya el borracho no tiene la capacidad de entender si el vino es nuevo o es viejo. Él toma lo que le den. Así es el pecado. Después que está controlado por el alcohol, toma cualquier cosa. Por eso, ¿qué hacen los tenderos? ¿Y por qué? ¿Cómo los engañan y cómo los pueden destruir? Les venden alcohol adulterado. Y así llegan a los sitios donde las botellas de whisky valen 1, 2, 3 millones de pesos una botella. Y cuando están embriagados, todos esos hombres que tienen dinero, a lo último ya no les dan whisky, les dan otra bebida más barata y le cobran lo mismo. Entonces el cuento de lo añejo no funciona en ese caso. No funciona en ese momento. Las falsas religiones proveen al hombre tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. El apóstol Pablo, quien conocía muy bien la tradición, habla en 2 versículos sobre este asunto, donde deja claro que el creyente no debe vivir bajo ninguna tradición de este mundo. Vamos a 2 pasajes de Pablo. Uno es Gálatas 1:14. Si alguien conocía ese sistema, ¿era quién? Pablo, fariseo de fariseos, acuérdese, hebreo de hebreos. Gálatas 1:14. Y en el judaísmo, ¿se ve? Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, si hay alguien tradicional en la Biblia, era Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y él lo dice ahí lo dice no con orgullo, sino enseñándole a los gálatas que estaban siendo judaizados por maestros falsos. Les dice, en el judaísmo yo aventajaba a todo el mundo. Si quieren tradiciones, yo les enseño cuáles eran las tradiciones de los judíos. Y luego Colosenses 2:8, que ya lo vimos cuando enseñamos el libro de Colosenses, capítulo 2:8, dice, Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo es claro, dice, el mundo tiene rudimentos, tiene fundamentos, tiene tradiciones, no se dejen engañar. En Gálatas dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos
que era experto en tradiciones, y en Colosenses dice que esas tradiciones siempre van a engañar el corazón del creyente porque hacen parte del sistema del mundo. Algunos en vez de orar, rezan. Hay cristianos que no oran, rezan. ¿Por qué? Porque vienen de ese contexto. Y porque se les vuelve una repetidera, todo es una repetidera. O sea, no tienen la habilidad en su mente espiritual todavía de hablar frases bíblicas, de crear en su mente frases con sentido. Entonces lo que hacen es repetir Señor, Señor, Señor y Señor a toda hora. Y le dan la vuelta a la oración y repiten lo mismo. Eso es religiosidad y es parte, sobre todo, aquellos que vienen de el contexto de la rezadera. Yo conocí a un señor que se levantaba a las 4 de la mañana todos los días a orar, durante toda la vida. Y yo decía, uy, qué envidia, o sea, ¿sí? Lástima que uno no haga eso, ¿sí? Y resulta que él no se levantaba a orar, sino seguía rezando. Porque antes de ser cristiano llevaba 20 años levantándose a las 4 de la mañana a orar a San Judas Tadeo, a rezar los 33 credos, el Ave María, todo eso. Entonces cambió ahora el horario y seguía rezando ahora con palabras cristianas. Seguía rezando igual. Eso es tradición. Otros creen que la iglesia es como la empresa en la que trabajan, porque toda la vida han estado en un sistema empresarial y creen que la iglesia es exactamente igual, que se maneja igual, que es la misma forma de liderar, la misma forma de enseñar. No, eso se llama tradición empresarial. Otros no quieren dejar lo que papi y mami les dijeron y le siguen reforzando en sus relaciones maritales. Papi decía esto, mami decía esto. La historia del pescado no se la voy a contar, si no se la sabe, pregúntele a otra persona de la iglesia, porque ya la hemos contado muchas veces, pero a veces pasa. Huevos con cebolla o sin cebolla, depende. Muchas veces de la tradición. Muchas mujeres cocinan solo como la mamá enseñó. Y el esposo dice, no hay otra manera, o sea, no estoy diciendo que esté mal, puede estar bien. Pero tenemos que dejar ciertas cosas que no aplican en nuestras relaciones. No sabemos nada, entonces debemos aprender. Entonces la pregunta, si los cristianos deben ayunar, la respuesta es sí. Sí debemos ayunar. Pero es un ayuno nuevo en una vasija nueva, no en la vasija vieja. Él está confrontando la religiosidad que había producido el ayuno en los fariseos. Escuche, el cordero ya fue sacrificado, la sangre ya fue derramada, el castigo por nuestras transgresiones ya fue ejecutado, la muerte ya fue derrotada, el Espíritu Santo ya fue enviado, el vino es nuevo y el viejo molde de ayuno debe morir. Eso incluye las tradiciones. ¿Qué es entonces el nuevo ayuno en el cristiano? O el ayuno nuevo. Está basado en lo que él dijo, la obra terminada del novio. El novio terminó la obra y se fue. Ahora la iglesia debe crecer, debe gozarse. Ahora debe abstenerse de alimentos cuando sea guiado por el Señor. Escuche, no por el pastor. Cuando sea guiado por ¿quién? Por el Señor, a hacer un ayuno. Chévere que usted lo haga voluntariamente sin que uno le diga. Y que usted más bien pregunte cómo debo hacerlo. El nuevo ayuno, el ayuno cristiano, es de hambre por la llenura de Dios. Ese es el ayuno cristiano. ¿Hambre por quién? Por Dios, por conocer a Dios. Debe provocar el aroma de Jesús. O sea, cuando usted ayuna debe notársele que está creciendo y no volverse más religioso. Debe disfrutar las bondades del Evangelio de Cristo. El ayuno es una fiesta para el Señor, pertenece al reino de Dios y muestra la alegría insatisfecha. ¿Sí escucha esa frase? La alegría insatisfecha. Esa insatisfacción que hay en su corazón, quizás Dios le está diciendo, ¿por qué no un día no ayunas y me cuentas por qué estás insatisfecho? Y me cuentas por qué es tu falta de contentamiento. Me cuentas por qué te cuesta amar y me cuentas por qué te cuesta perdonar. Tal vez un día puedas sacar un día para mí,
y en vez de estar comiendo y haciendo todo lo que haces todos los días, abstente un momento y ayuna. No estoy de acuerdo con los ayunos en los trabajos. Si otros están de acuerdo, los respeto, pero no estoy de acuerdo en que la gente ayune y esté trabajando. Para mí no es un ayuno. Necesita eso, necesita esfuerzo, sacar tiempo, morir un día o un festivo, el lunes, festivo. Solo se duerme hasta tarde y se come más, o sea, es eso. Pero un día hay que decir, bueno, es festivo y no trabajo. Tal vez es el único día que tengo en mi vida porque estoy trabajando todo el tiempo. Pues sáquelo y dispóngalo para el Señor, al menos mediodía, ¿sí? Debería ser un día, pero al menos mediodía, empiece por algo, ¿sí? Si le cuesta un día, al menos empiece por medio para que algún día tenga la esperanza de decir, ayuné un día, al menos. Pero no porque usted está trabajando, está recibiendo labores, todo lo que está haciendo, está ocupado, está ejerciendo una tarea. Entonces, para mí creo que no tiene como el respeto y la reverencia que merece el Señor. Señor, voy a ayunar de tal a tal hora, es decir, voy a dejar de comer, al menos voy a dejar de desayunar, al menos. Ya si puede dejar de desayunar y almorzar, pues ya empieza otro proceso. Pablo dijo lo siguiente y terminamos ahí: estimo todas las cosas como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el griego original la palabra basura no se usa, se llama estiércol. Pablo dice, lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Fea esa palabra, ¿cierto? Pero le da un valor correcto a las cosas. Dice quién es Dios y dice que son los deseos de nuestra carne. La debilidad del hombre que conduce a la muerte trae consigo la bondad y el poder de Dios, quien desea la vida. La debilidad del hombre que conduce a la muerte trae consigo la bondad y el poder de Dios, quien desea la vida. En esto no hay extorsión, no hay un intento mágico para forzar la voluntad de Dios. Ayunar no es extorsionar a Dios, ayunar no es sobornar a Dios, ayunar no es mágico. Solo vemos con confianza a nuestro Padre Celestial y por medio de nuestro ayuno decimos gentilmente en nuestros corazones: Padre, sin ti yo moriré, ven a mi vida y auxíliame. Eso es lo que podemos ver y entender en un ayuno. Amén. Vamos a orar.